Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast politológico. Este año ha sido esencialmente política. Por supuesto, como siempre, les habla su anfitrión y único dueño y novio de la madrina imaginaria, Sebastián Cova, grabando esto la noche del sábado 2 de noviembre 2024, pasadas las 10 y media, pasadas las 11 de la noche, son las 11:03 minutos. Estoy grabando esto bastante tarde, primero porque han sido 3 días bastante movidos, sobre todo para mis estándares actuales. Literalmente movido, porque he tenido que rodar por toda la ciudad todos estos 3 días, eh, casi que de un extremo a otro, varias veces. Y bueno, ocupado también bastante eh, en el campo que más me gusta, que es, bueno, explicar cosas. Esta semana, nada más ayer viernes, fui a dos medios de comunicación que casualmente pertenecen al mismo grupo empresarial, pero son dos medios, uno es radio, otro es televisión. Hablar de las elecciones en los Estados Unidos, también iré la semana que viene. Así que bueno, está finalmente, de alguna forma, vamos a decir, pagando el esfuerzo que he hecho con este podcast y blogs en el pasado. Lamentablemente todavía no a nivel económico, ¿no? Pero por lo menos, bueno, ha valido un poquitico el esfuerzo y está llegando más lejos el mensaje. Y el mensaje básicamente es ayudar a entender este fenómeno tan interesante que es el sistema político de los Estados Unidos y en este año en concreto su sistema electoral. Dicho todo esto, este capítulo que va a ser breve eh, es como una especie de reflexión previa a lo que está por suceder en los Estados Unidos el próximo martes 5, que es la elección de presidente de los Estados Unidos, la renovación de un tercio del Senado, la renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes, la elección de varios gobernadores, legisladores estatales, condadales, municipales, un montón de iniciativas refrendarias en muchos estados y de alguna forma indirectamente quizás el futuro inmediato de el orden mundial. La cosa es que a diferencia del ciclo electoral pasado, donde faltando como mes y algo para la elección, yo me atreví a hacer un pronóstico que terminó siendo acertado. No al detalle de en cuál estado iba a ganar quién, pero pegué varios de los estados, pero al final pegué el resultado nacional importante, que era la elección del presidente. Como ya he dicho en capítulos anteriores a este, inmediatamente anteriores, este año me ha resultado imposible porque la elección está muy cerrada, muy cerrada. Todo parece anunciar que va a ser tan cerrada como la del año 2000, que fue una elección donde eh, los dos candidatos solo estuvieron separados en el voto popular por 0,5%, que para el entonces eso era alrededor de 500.000 votantes, porque justamente en esa elección votaron un poquito más de 100 millones de personas. Y como saben, en esa elección en particular era la primera vez que en más de 100 años ocurría un fenómeno que es el de que el que gana la persona que gana la mayor cantidad de votos populares no es la persona que termina siendo electa para la presidencia por la existencia de esta institución arcaica y tan particular que es el colegio electoral, que es el órgano que realmente elige al presidente. En aquella oportunidad todo se redujo al estado de Florida, donde estuvieron recontando los votos por más de un mes y al final dio que el ganador era George Bush Jr., que ganó el estado en una elección donde votaron más de 5 millones de personas, terminó ganándola por 537 votos. Y por el principio del winner takes all, el ganador se lo lleva todo, se terminó llevando los 25 electores a los que entonces tenía derecho aquel estado en el colegio electoral, porque era el cuarto estado más poblado del país. Hoy en día es el tercer estado más poblado del país, superando a Nueva York en el más reciente censo, y eso le da derecho a 30 electores. De todas maneras, Florida dejó de ser en 2016 un estado pendular, se ha vuelto
de forma muy gradual, muy pequeña, pero se ha vuelto cada vez más un estado más republicano. Quizás debido a la creciente comunidad de hispanoamericanos, sobre todo del área del Caribe, que en años recientes han llegado al estado de la Florida huyendo de los regímenes autocráticos o malas administraciones que han proliferado en América Latina. Pero no solo se le puede atribuir a eso, allá hay muchos otros factores en juego, pero ese definitivamente es un elemento de peso, un factor. Ahora bien, esa cosa tan rara, pero posible, que sucedió en el año 2000, no hubo que esperar más de 100 años para que se repitiese, solo hubo que esperar 16, porque como bien saben, volvió a ocurrir en 2016, cuando, una vez más, fue el candidato republicano, en este caso Donald Trump, quien, pese a no haber ganado el voto popular, terminó ganando la presidencia porque ganó el colegio electoral, en este caso por mayor margen. Fue mayor el margen de derrota en el voto popular de lo que había sido en el 2000, pero también fue mayor el margen de victoria en el voto electoral. En el año 2000 Bush ganó el voto electoral con 272 electores. Lo mínimo que hace falta es 270. En el 2016 Trump perdió el voto popular por 2,1%, 2,1 puntos porcentuales, lo cual es 4 veces más del margen por el que había perdido Bush 16 años antes, pero su margen de victoria en el colegio electoral fue mayor. En este caso sacó 306 electores. Al final, en los documentos 304, porque hubo 2 electores infieles que terminaron votando por otra candidatura, pero eso no cambiaba el resultado. Como ya dije, parece muy probable que en esta elección del próximo martes termine repitiéndose ese escenario, en el que el candidato que saca menos votos populares gane el voto electoral y por tanto se lleve la presidencia sin haber sido la entera voluntad popular expresada ahí. Y en ese caso podría suceder igualmente a beneficio del candidato republicano. Fíjense, las 5 veces que esto ha ocurrido en la historia hasta ahora, siempre sale perjudicado el Partido Demócrata. O estricto sensu ha salido perjudicado en 4 veces, porque la primera de todas estas, que fue la de 1824, el Partido Demócrata estricto sensu no existía. Era un partido que no tenía un nombre oficial, que era conocido entonces como el Partido Republicano, que no tiene nada que ver con el Partido Republicano actual, y para distinguirlo los historiadores le han dado el nombre de Partido Demócrata Republicano. Ser un temprano partido en la historia del país que para 1820 se había vuelto el único partido. El partido al que le nació haciendo oposición se había terminado disolviendo en el éter, era el llamado Partido Federalista, liderado por George Washington, John Adams, pero principalmente por Alexander Hamilton. Irónicamente, Hamilton nunca podría haber sido electo presidente porque no era nacido en los Estados Unidos, él provenía de las Antillas inglesas del Caribe. Y Hamilton murió trágicamente en un duelo, entre otras cosas, un duelo que nació en parte de una elección presidencial fallida que fue la de 1800. Y entonces ese partido se disolvió. Para 1820 el partido Jefferson se había vuelto el Partido Nacional, y entonces era tan grande que por supuesto le surgieron facciones al interior. Varias de esas facciones presentaron candidaturas, todas iban por el mismo partido, pero representando a las diferentes facciones, y la facción que salió mayor favorecida en el voto popular terminó quedando de tercera en el voto que no fue el voto electoral realmente, fue el Congreso. La Constitución tiene estipulado que sin ningún partido, sin ninguna candidatura logra el mínimo requerido para ganar en el colegio electoral,
Entonces tiene que ser la Cámara de Representantes, y dice la Constitución, por ser la más cercana al pueblo, la que decida quién será el presidente de los candidatos que compitieron, que sacaron votos electorales. Si esto sucede, sin embargo, la Cámara de Representantes no vota por representante individual, sino por estado. ¿Qué quiere decir esto? En el Congreso actual, Wyoming, Dakota del Norte, Vermont, Delaware, tiene derecho a un único representante. Mientras que California tiene derecho a 52, Texas a 38, Florida a 28, New York a 26. En el caso de que estén eligiendo al presidente, no se cuentan los votos individuales de cada uno de los 52 representantes de California, los 38 de Texas, los 28 de... No, es el voto de la delegación del estado. Es decir, vamos a poner por caso, ahorita no sé el número exacto, pero vamos a poner que los 52 representantes de de California, 52, vamos a poner que 40 son demócratas y los otros 12 son republicanos. Muy probablemente ellos al interior de la delegación van a votar, y muy probablemente los 40 demócratas voten por Kamala Harris en este caso, en línea, y los republicanos voten por Trump. Al final 40 es más que 12, entonces la delegación de California cuenta como un voto, y su voto es por Kamala Harris, lo cual los iguala a Delaware, a Vermont, a Dakota del Norte, que también están votando como un estado, pero ahí es porque es una sola persona. Ahora bien, la mayoría de las delegaciones estadales, cuando las mides por estado, las controla el Partido Republicano. Entonces, cabría esperar que si la elección, ninguno de los dos candidatos saca 270 y tenga que ir a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes le dé el voto a la presidencia a Trump, simple y llanamente porque hay mayor cantidad de delegaciones estadales donde son mayoría los republicanos. De hecho, en la Cámara de Representantes ahorita los republicanos son mayoría, contados también por el número de representantes. Eso no era así hasta hace 2 años. Pero no importa si el número de representantes individual es mayoritario, lo que cuenta es el número de representantes medido por delegaciones estadales. Una de esas complicaciones más de la letra constitucional de los Estados Unidos. La última vez que sucedió eso, que tuvo que ser la Cámara de Representantes la que eligiese al presidente, fue en 1876, que fue a su vez la tercera vez que la persona que no había sacado la mayor cantidad de votos populares terminó ganando la presidencia. Perdón, la tercera no, la segunda. Primera vez fue en 1824. Segunda vez, 1876, que es esta que acabo de mencionar. Tercera vez, 1888. Cuarta vez, 2000. Y quinta vez, 2016. 1876 está considerada quizás la peor elección en la historia presidencial de los Estados Unidos. La más conflictiva, la más sucia, la que acumula el mayor número de casos de violencia política electoral, con cosas que no tienen nada que envidiar la Venezuela chavista o otros casos de América Latina. O sea, con, por ejemplo, milicias armadas intimidando votantes, queriendo quemar los votos, evitando que se trasladen los electores, marramucias, compra de votos, votos dobles, gente muerta votando, todo eso. Y para rematar, al final no queda electo ningún candidato porque nadie llega a los 270. En esa época no eran 270, la cifra era menor, pero nadie, no se da un ganador. La elección tiene que ir a la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes hubo una negociación. Este candidato, ¿qué nos ofrece? No en el sentido de plata, sino político. O sea, no es que se dejaron comprar a cambio de dinero, lo cual es ilegal. Pero transar políticamente no es ilegal. Entonces, el candidato republicano, que había sacado menos votos populares que el candidato demócrata, estuvo dispuesto a terminar
lo que los historiadores llaman la reconstrucción, que es este periodo de 10 años que siguió a la guerra civil, en el cual el gobierno central, el gobierno federal, se dedicó a reconstruir el sur de los Estados Unidos, que era donde se había peleado la casi totalidad de la guerra civil. Y mientras lo hacía, tenía fuerzas militares, o sea, tenía al ejército de la Unión aposentado ahí, destacado en el sur para imponer el orden. Eso, por supuesto, también se había prestado a todo tipo de abusos, de cochinadas. Había gente que se venía del norte a hacerse elegir en el sur para hacer negocios y todo eso tenía muy molesto a la gente del sur. Y entonces la promesa que le sacaron al candidato republicano era que si él salía electo, él terminaba la reconstrucción a través del retiro de las tropas, cosa que efectivamente se hizo al año siguiente. Y inmediatamente los gobiernos locales revirtieron un montón de derechos, que era la cosa buena que se había hecho durante la reconstrucción, que era, entre otras cosas, integrar políticamente a los antiguos esclavos, es decir, a toda esta población negra, que entonces, como hoy, era mayoría en el sur, al mundo cívico y político. Como todos hemos sabido, porque hemos visto películas y series y documentales y toda cosa, eso catapultó al sur de los Estados Unidos a una era de segregación racial que en algunos aspectos fue mucho más cruel y más dura que los años de la esclavitud, porque si bien ya no había esclavitud, terminaba el régimen de supremacía blanca era igual de férreo, pero la esclavitud servía desde el punto de vista del orden blanco para mantener a la población negra a raya, porque al final eran propiedad. Entonces no había negros queriendo montar negocios ni queriendo obtener derechos políticos porque eran esclavos. Al quedar liberados de la esclavitud, pero no tener a las fuerzas del orden federal para garantizarles su protección, estos negros que querían avanzar económicamente, educarse, montar negocios, votar, ser candidatos, eran violentamente reprimidos por la población blanca, y eso duró casi 100 años. Y entonces se veían episodios de violencia política en el sur mucho más grandes de la que se habían visto en el pasado, porque en el pasado los negros simplemente eran esclavos, punto. Entonces los esclavos no querían montar un negocio, los esclavos no todos los negros eran esclavos, algunos eran liberados, pero era una exigua minoría. Y no querían montar negocios, no querían hacerse elegir como legisladores o como alcaldes o como lo que fuese. No pretendían educarse ni llamar a las masas a formarse ni nada de eso. Cuando los blancos ven que ahora los negros pretenden hacer eso, pues no los dejaron, y no los dejaron por casi 100 años. Entonces, bueno, eso fue en parte un resultado lamentable de esa elección de 1876. Y sin embargo, y esto es a lo que quiero dedicar este episodio, no deja de ser asombroso cómo, pese a que todo el tiempo, cuando uno analiza la historia de los Estados Unidos desde la comodidad y ventaja del presente, uno se maravilla con la continuidad, la estabilidad, el imperio de la ley. Pero cuando revisas en detalle y te vas metiendo en la historia, cuando lees una enciclopedia, le dedican a los Estados Unidos de repente 3, 4, 5, 6 páginas. Y te termina quedando esta impresión de que, coño, ¿qué ha hecho este país? ¿Cómo lo ha logrado todo tan perfecto? Cuando te lees un libro un poco más genérico de historia de los Estados Unidos, pero que ya es un libro, no unas páginas en una enciclopedia, sino un libro, ves con detalle y tú dices, coño, mira, pero no, esto se podría haber muerto aquí, acá y acá también, pero me le salió al paso. Pero cuando ya lees la historia de episodios concretos, libros dedicados nada más que a episodios concretos a momentos precisos de la historia de los Estados Unidos, tú dices, mierda, pero esto fue horroroso, aquí todo se podría haber venido abajo, y al final no. Entonces yo creo que si yo hubiese vivido esos periodos, si los contemporáneos de entonces se pueden haber agarrado las manos a la cabeza y decir, verga, todo está perdido, todo se está yendo al traste. Pero cuando lo vemos desde la comodidad del presente nos damos cuenta de que, coño, no. Al final, los principios de imperio de la ley, de separación de poderes, de voluntad popular en los Estados Unidos han prevalecido siempre, pese a todas las oportunidades en las que podría haberse descarrilado el tren. Y esto es lo que yo creo
que puede pasar ahorita. O sea, a mí me tiene muy preocupado la situación de los Estados Unidos. Me decepciona muchísimo, me parece increíble, como ustedes saben bastante bien. A mí me parece que la personalidad de Donald Trump es nefasta. Es nefasta como persona de a pie, punto. Pero que una persona así, con esas características, esté ocupando el cargo electo más importante del país, más influyente del mundo, desde hace más de 100 años, incluso podríamos decir desde hace más de 200, porque aunque Estados Unidos no fue la primera potencia del mundo, sino hasta el siglo XX, su sola presencia en la historia ya desestabilizó el orden mundial desde que apareció en 1776. O sea, los Estados Unidos inicia su revolución en el año 73-75 y poco más de 15 años después estalla una revolución en el que para entonces era el país más importante, influyente y poderoso de Europa, que para ese entonces era el continente que imponía su orden y dominación en el mundo y que lo haría cada vez más por espacio de un siglo y pico más. Es decir, los Estados Unidos ha sido un faro de transformación para el planeta desde su aparición. Produjo la revolución constitucional y democrática con la que da inicio el país en la llamada Revolución Americana. Luego es un país que, si bien no es el líder formal de la revolución industrial, es un país que se industrializa muy rápidamente, y cuando Inglaterra en los años 20, en los años 30, perdón, del siglo XIX, se preciaba de un número de kilómetros de vía férrea, Estados Unidos tenía como el triple o el cuádruple. O sea, todo el mundo se centra en, oh, qué maravillosa Inglaterra, cómo lideraba la revolución industrial. En realidad era Estados Unidos la que estaba produciendo una revolución industrial y agrícola y demográfica mucho más impresionante que la inglesa en ese entonces. Y bueno, las transformaciones tecnológicas, prácticamente hoy en día toda la revolución tecnológica se ha iniciado en los Estados Unidos. Ok, sí, el primer automóvil a combustión interna se inventa en Alemania, es cierto, pero no tiene un impacto social hasta que los gringos no hacen su propio invento con la figura de Henry Ford muy al finales del siglo XIX, y a partir de ahí se masifica y entonces el carro se vuelve, el carro particular, el automóvil, se vuelve el principal medio de transporte antes de una generación. Cosa que no había logrado cuando lo había inventado Alemania 20 años antes que en los Estados Unidos. La bombilla eléctrica, el telégrafo, el teléfono, sí, el teléfono lo inventa un canadiense, pero realmente es cuando los Estados Unidos lo adopta que el invento se vuelve revolucionario. El avión es inventado en los Estados Unidos. Los que ponen primero un hombre en la luna en los Estados Unidos. El cine, técnicamente hablando, se inventa en Francia, pero no es sino hasta que los americanos comienzan a hacer películas que aparece una industria del cine. Los mismos hermanos Lumière en 1895 decían que su invento era una curiosidad y que no pretendía ser una forma rentable de negocio. Y mira cómo Estados Unidos demostró apenas 5, 10 años después que eso no era cierto y que ahí había lo que había, ¿no? Y la inmensa mayoría de las películas, Hollywood en los años 20 inventa la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, y ahora que va a otorgar, que entre otras cosas otorga un premio que por pura anécdota alguien dentro de la academia le comenzó a llamar Oscar, y entonces todo el mundo lo empezó a llamar Oscar. ¿Y qué pasa? Que hoy en día todos los países, o muchos países, tienen una academia que además le ponen el mismo nombre, Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, y entonces le ponen al premio un nombre también. Y a veces también un nombre de persona. Entonces en España se llama el Goya, en Francia se llama el César. En Venezuela también tenemos desde hace menos de 10 años una Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, y ni siquiera nadie es original con el nombre. Luego inventan, como ya decía, hasta ahora los únicos que ponen un pie en la luna. Es verdad, los soviéticos fueron los que dieron los primeros grandes pasos en la carrera espacial, pero eso era en parte por una carambola histórica. O sea, ciertos talentos que estaban en Rusia operando con mucha eficiencia se atrevían, pero también en parte porque los rusos, los soviéticos en general, eran bastante irresponsables y hacían un montón de locuras y respetando los protocolos de seguridad. El primer ser vivo en el espacio, que es la perrita Laika, muere asfixiada
O sea, a los soviéticos no le importó un coño que la perra no fuese a volver. La mandaron con toda la intención de sacrificarla. Y parece que no fue tan bonita la muerte. O sea, morir asfixiado debe ser horrible. Pero parece que no fue asfixiada. O sea, hay algunas estimaciones científicas recientes que parece que fue que se calcinó cuando la sonda perdió altura y entró otra vez en la atmósfera. O sea, como sea, fue horrible. Mientras que cuando los americanos lanzan su primer ser vivo al espacio es un mono, un chimpancé que vuelve. Eso está muy, muy bien mostrado, casi que de forma caricaturesca, en la película de Right Stuff de 1983, que ganó el Oscar en aquel año. Que dramatiza cómo fue las primeras misiones espaciales americanas, que fueron las Mercury. Y bueno, ni hablar después de la revolución informática, las primeras computadoras, las Internet lo inventan también los americanos, las consolas de videojuegos también las inventan ellos, por más que después los japoneses son quienes las han perfeccionado. Pero ¿cuál era el sueño de Nintendo? Lanzar su consola en Japón. Perdón, al revés. ¿Cuál era el sueño de la empresa japonesa Nintendo? Lanzar su consola en los Estados Unidos. Y la versión americana de Nintendo, que se llama Nintendo of America, es la consola que todo el resto del planeta conocía. O sea, aquí en América Latina no jugábamos con la consola japonesa que se llamaba Famicom. Jugábamos con la americana que lleva el nombre de la empresa. Entonces se llama Sistema de Entretenimiento de Nintendo, Nintendo Entertainment System, y por eso la llamamos NES. Y así, ¿no? Y los celulares también son un invento americano. Las grandes empresas de tecnología de hoy en día, Google, Facebook, la revolución de los carros eléctricos ahorita está también siendo liderada por los Estados Unidos. Es decir, y bueno, la bolsa de valores de los Estados Unidos, si se cae la bolsa de valores de México, hay una tragedia para México, pero el resto de los vecinos, oye, coño, México, ojalá te recupere. Si se cae la bolsa de valores de Canadá, de repente 2 o 3 personas en los Estados Unidos que tenían una inversión ahí perderán algo de dinero. Pero si se cae la bolsa de valores de Nueva York, arrastra el planeta entero detrás. Pasó en 1929 y pasó en 2008. Y un grupo de musulmanes hace un atentado terrorista en Pakistán, en India, en Filipinas, y todo el mundo dice, oye, qué feo lo de India, Pakistán o Filipinas. Lo hacen en Estados Unidos y todo el mundo se lleva las manos a la boca, todo el mundo se alarma, y la reacción de los Estados Unidos es transformadora del mundo. O sea, lo que ha sucedido en el planeta desde el año 2001, después del atentado del 11 de septiembre, es un cambio paradigmático de la geopolítica, de las relaciones con el mundo musulmán, todo eso. Entonces sí, lo que suceda en los Estados Unidos es importante. O sea, yo creo que no había necesidad de aclararlo, porque todos lo tenemos en el inconsciente grabado, a regañadientes puede que algunos, pero es un hecho irrefutable. Pero me parece que en esta oportunidad no estaba de más decirlo. ¿Y qué pasa? Bueno, a mí me preocupa mucho que en los Estados Unidos surgió esta personalidad de Donald Trump, que por un puro y simple ego se mete en política a desbarajustar todo, pero creando una gigantesca ilusión en la mitad del país, que se ve representado en él y que le parece que podía gobernar bien. Le dan la presidencia hace 8 años, hace 8 años, y luego ahora está convencido de que de que ellos estaban mejor entonces y que por tanto el resto del mundo estaba mejor, por una interpretación que en mi opinión es errónea, pero aquí ya entramos en el terreno de las opiniones, entonces no puedo ser tan asertivo como he sido hasta este punto en este podcast. Básicamente se esgrimen dos grandes bloques de ideas. La economía de los Estados Unidos estuvo boyante durante la presidencia de Trump, cosa que es irrefutablemente cierta, y el orden geopolítico era más estable hace 5, 6, 7 años que ahorita. Desde cierto punto de vista eso es verdad, porque simple y llanamente no había estallado
O sea, Rusia no había invadido Ucrania para quitarle medio país y tratar de cambiar el gobierno, porque eh, Israel no estaba en guerra con las fuerzas radicales palestinas en Gaza, ni en el sur del Líbano. Y una que otra cosita por ahí, la presencia de las tropas americanas en Afganistán tenía cierto orden liberal establecido ahí y tal. Entonces pareciera, oye, mira, en la época de Trump se estaba mejor. Y aquí hay que hacer un comentario estadístico, una máxima de la ciencia estadística, que correlación no es igual a causación. La correlación es cuando tú determinas que dos fenómenos están de alguna forma involucrados, pero tú no sabes cómo. Y lo de que no es igual a causación es que nunca debes asumir que porque un fenómeno esté relacionado con otro, por tanto, es el que lo causa o aquel está causando este. Tú solo puedes determinar que hay efectivamente una relación entre ambos. Sí, mientras Trump fue presidente, la economía de los Estados Unidos estuvo bollante. Pero ¿qué pasa? Venía de estar bollante durante 6 de los 8 años de Obama y ha continuado estando bollante a partir de este último cuarto año de Biden. Es cierto, la inflación se dispara en el transcurso de 2021 y se agudiza en 2022, pero desde 2023 para acá ha rescindido significativamente y ya está en unos márgenes que se le considera que no es inflación. Por la insistencia de que la inflación sea estrictamente 2% y no 2, algo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, insistió en mantener las tasas de interés muy altas, entre comillas lo de muy altas, para los estándares del reciente. Se consideran, o sea, cuando tú venías a tener unas tasas de interés en 1%, ponerlas en 4, o sea, cualquier aumento de cero comparado con cero es casi infinito, ¿no? La tasa de crecimiento es infinita, pero 4% es muchísimo cuando venías de cero. Pero ¿qué pasa cuando tú retrasas, cuando tú dejas las tasas de interés por mucho tiempo elevadas? Te arriesgas a producir una recesión porque la gente no invierte, porque la gente no se endeuda para invertir. Entonces, a la larga, eso produce desempleo, porque entonces no se están abriendo nuevas fábricas, no se están comprando nuevos productos, no se están haciendo planes de negocio para ampliar la producción y nada de eso, o para hacer crecer la empresa. Entonces siempre es un riesgo. Bueno, en estos 4 años se logró domar la inflación sin que se produjera en lo absoluto una recesión. Esa vaina es un milagro económico, porque por lo general la cura de la inflación conduce a una recesión momentánea, que para los efectos de la vida cotidiana, no importa que sea una recesión de 1 o 2 años, recesión es recesión y es una tragedia cuando yo me quedo sin empleo o no logro conseguir uno mejor, o mi salario se estanca, o los cobros de las tarjetas de crédito me resultan muy onerosos. Entonces, bueno, aquí no se logró, o sea, aquí se logró que no pasara eso. Y hoy en día, como dijo la revista, y esto no es Sebastián Cova, la prestigiosa revista inglesa, británica, The Economist, ha dicho en si no es el número de esta semana, es el número de la semana pasada, que no me acuerdo si el Economist es semanal o quincenal, pero no llega al mes, que la economía de los Estados Unidos está mejor que nunca. Y sí, es verdad. Claro, sin embargo, durante un par de años la inflación estuvo muy alta, se redujo la inversión y entonces gente lamentablemente quedó sin empleo o la gente vio que su salario no le alcanzaba para llegar a fin de mes y eso los tiene molestos, desesperados, preocupados y eso conduce a cierto malestar. Entonces y ese malestar los ha llevado a la conclusión, con Trump se vivía mejor. Mira, ahí yo no estoy de acuerdo en que con Trump se vivía mejor. Pero sí es verdad que durante los años de Trump se estaba mejor. Yo con lo que estoy en desacuerdo es que es por las acciones concretas de Trump. Pero sí es verdad que hay una coincidencia. En 3 de los 4 años del gobierno de Trump había un orden mundial mucho más estable que el actual y había
el dinero rendía más y el país no había pasado por ninguna turbulencia desde 2008. Coño, llega la pandemia, el gobierno de Trump no la maneja de la mejor manera posible, hace cosas contradictorias, da dinero, suelta dinero, la administración Biden continúa con eso. Pero no fue solamente en los Estados Unidos, hubo inflación en casi todo el planeta. Muy pocos son los países que no cayeron en inflación. Y los Estados Unidos y muchos países occidentales la lograron domar bastante bien. O sea, ya el músculo está prendido. Es bueno. O sea, las experiencias del siglo XX enseñaron muy bien. El único país que nunca ha logrado curar su inflación es Venezuela, que tiene más de 40 años de inflación de al menos 2 dígitos, lo cual es terrible. Entonces, bueno, y en cuanto al orden político internacional, ahí también es un poco de coincidencias y carambolas. En el caso de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, como ya dije en un capítulo de 2021, esa fue una retirada negociada por la administración Trump, que si Trump hubiese sido reelecto le hubiese tocado a él presidirla. La administración Biden la llevó a cabo como estaba planificada, y lo que nadie pudo haber esperado era que el gobierno talibán simple y llanamente capitulase y las Fuerzas Armadas, pero el gobierno afgano, no el gobierno talibán, el gobierno afgano legítimo de entonces, renunciase, saliese huyendo en un helicóptero cuando todavía estaban los Estados Unidos retirándose, y las tropas talibán tomaran Kabul. Y entonces, bueno, pasó aquella retirada tan bochornosa, sobre todo, y triste y lamentable para el pueblo afgano de la capital. Pero lo cierto es que el gobierno americano le dijo a los talibán: mira, ok, ya entraste, estás aquí, déjame salir, compórtate, y al final el país es tuyo, ya está, ganaste. Y esa negociación se dio, y salvo un evento puntual en una de las puertas del aeropuerto, se mantuvo el acuerdo. Eso fue logrado por la administración Biden. Ahora bien, si esa fue la lectura que hizo Putin de: mira, los Estados Unidos acaba de pasar por una humillación en Afganistán, que como les digo, le hubiese pasado igualito a Trump, igualito. Y entonces eso me malentono yo para dominar Ucrania y aprovechar. Mira, no sabemos qué pasó por la cabeza de Putin. Es probable que haya hecho ese cálculo, pero yo creo que, si bien, como digo, es probable que lo haya hecho, yo creo que ahí imperaron más otros cálculos de que el gobierno, de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad ucranianas hubiesen estado de acuerdo con un régimen prorruso, de que le hubiesen dado un golpe de estado a Zelensky sin mayor cortapisa, de que la resistencia ucraniana iba a ser insulsa, para nada consistente, y hubo un muy mal trabajo de inteligencia por parte del Kremlin, y se encontraron con la sorpresa de que no, el país resistió, y entonces, bueno, al final los Estados Unidos se comprometió con ellos a ayudarlo, pero no sin reticencia. Y bueno, esa situación está ahorita estancada, y los Estados Unidos han gastado ahí 1.000 millonadas. Es cierto, ¿qué hubiese pasado con Trump? Verga, ahí sin idea, definitivamente sin idea, pero yo creo, o sea, yo creo que Putin igualito hubiese atacado Ucrania. Lo que yo sí creo que hubiese sido muy diferente con Trump es la respuesta de apoyo a Ucrania. Ahí sí creo que no hubiese ocurrido. Y ahí muy probablemente Ucrania estaría, Kiev estaría defendiendo es la porción occidental del país, y quizás hubiese perdido incluso la misma Kiev. O sea, ahí quizás hubiese sido una situación un poco más lamentable. En todo caso, si se dice bueno, que Trump hubiese impuesto ahí un orden, o sea, que con Trump al frente esa guerra se hubiese acabado hace tiempo, es quizás porque a falta de apoyo americano, la resistencia ucraniana hubiese sido muy fútil. Es quizás, no sé. Ahí sí no tengo capacidad de afirmación. Y lo que está pasando en Israel, bueno, es, ahí no tiene nada que ver los Estados Unidos realmente. O sea, lo que pasó en Israel, hubo fallos de seguridad, culpa del gobierno israelí. O sea, las diferentes agencias de inteligencia habían notado movimientos extraños alrededor de la frontera del muro, habían detectado comunicaciones, lo informaron todas por separado al Ministerio del Interior y de Seguridad israelí, y no hubo el debido procesamiento de la data. Y entonces les hacen aquel horroroso atentado,
y ahora tienes esta reacción hiperbólica por parte del gobierno israelí que se ha traducido en una matanza de inocentes, en mi opinión, injustificada en esa escala. Trágica a todas luces. Y eso es totalmente independiente de quién hubiese estado en la Casa Blanca. De hecho, ahí o sea, pensar que eso con Trump no hubiese pasado es bien, bien iluso. Pero es porque ahí los Estados Unidos, el rol que ha jugado en todo esto es mínimo. Mínimo. Y en todo caso, con Trump el apoyo a Israel hubiese sido más firme. Podemos sospechar de entrada, habría que ver si al final efectivamente lo es, ¿no? Pero yo creo que en realidad eso no... O sea, los israelíes si no consiguen armas americanas igual se las consiguen por otro lado. En el pasado tenían acuerdos con Sudáfrica y todo eso. O sea, no, a los israelíes no les tiembla la mano ahí. Israel es como el caso prototípico ideal en el mundo moderno de la realpolitik. Entonces, no... Eso es completamente ajeno a lo que suceda en los Estados Unidos. Y en todo caso tampoco va a cambiar ahí gran cosa si llega Trump ahorita a la presidencia o si llega Kamala Harris. O sea, ese conflicto va a seguir con total independencia de los Estados, no con total, pero con casi total independencia de los Estados Unidos. Ninguno de los dos gobiernos de los eventuales dos gobiernos, Harris o Trump, va a cortarle el chorro de apoyo a Israel, pero tampoco ninguno se va a meter en el conflicto ni nada. O sea, ahí. Y luego las tensiones con China es más sutil. Lo cierto es que la retórica anti-China comienza con Trump, en mi opinión particular, pero profesional, muy mal llevada, implementando medidas tontas como lo de la barrera arancelaria para productos chinos. Sorprendentemente eso ha sido mantenido por los Estados Unidos posterior a Trump, es decir, por la administración Biden. Y el conflicto ha escalado ahora con medidas más asertivas de control a China por la posible y eventual invasión de China a Taiwán. Que cuando China dice que es una provincia rebelde, no deja de ser cierto. Porque Taiwán era una isla de China, que cuando los comunistas toman el poder, ahí se refugia el último gobierno de resistencia anticomunista. Entonces sí, y es una provincia rebelde que fue protegida por los Estados Unidos, que puso la séptima flota en ese estrecho canal del mar de China Meridional que separa a la isla del continente. Pero eso ha sido una política constante en los Estados Unidos desde el año 49 de apoyo a Taiwán, que no se ha visto alterada incluso cuando los Estados Unidos dejó de reconocer a Taiwán como la única verdadera república de China. En la administración Nixon, por cierto, un republicano connotado anticomunista, quien en el año 1969-70 inicia una serie de aproximaciones a Beijing que se traducen en el año 72 en una visita oficial y el reconocimiento público de que China, la verdadera República China, es la de Beijing, la controlada por los comunistas. Pero eso nunca se tradujo en dejar de apoyar, si bien ya no diplomáticamente, sí en la práctica militar, a Taiwán. Y Taiwán es hoy en día un país riquísimo, país o provincia rebelde, como lo quieran llamar. Lo cierto es que en la práctica es un país que se ha vuelto muy rico, muy próspero y donde se fabrican como 80% de los chips que se consumen en el mundo entero, incluso grandes y connotadas marcas que diseñan chips las fabrican en Taiwán contratando a una única empresa. O sea, todo el mundo hoy en día habla de cómo Nvidia produce unos procesadores arrechísimos que están siendo muy demandados por la naciente industria de la inteligencia artificial, pero resulta que Nvidia no los fabrica. O sea, ellos los diseñan y luego le mandan los planos a una empresa en Taiwán que es la que hace la fabricación definitiva. Y hoy en día los chips están en todos. Para que se den una idea, si ustedes compran un carro de este año 2024, en promedio ese carro va a tener 5000 chips
cada unidad de carro tiene 5000 chips. Chip en el tablero, la computadora central, un chip por cada caucho, un chip en los asientos, en los vidrios, en el aire acondicionado. 5000 tiene un carro en promedio hoy en día. O sea, imagínense la demanda de chip. E imagínense si estalla una guerra entre China y Taiwán, donde está la fábrica de chip más importante del planeta. Imagínense la escasez, imagínense lo que va a comenzar a costar un carro apenas al mes o a la semana de estallado ese conflicto. Lo que van a costar los celulares, porque, no, mi celular es iPhone, tiene la fábrica en China continental. Sí, pero los chips que utiliza son, la manufactura final es hecha en Taiwán. Bueno, en el caso, no, mentira, en el caso concreto de Apple no sé, porque ellos lo fabricaban en Corea, pero muy probablemente utilizan chips taiwaneses, quizás no el procesador central, pero en alguna otra parte sí. Y si no es iPhone, bueno, cualquier teléfono que utilice Android, o sea, los chips están ahorita en todo, las neveras tienen montones de chips, o sea, el parón tecnológico que va a recibir el mundo si estalla una guerra en Taiwán va a ser feroz. Y Trump ya dijo en esta campaña que prácticamente Taiwán se lo merece si China la invade. Cosa que me extrañó, a mí me extrañó, yo no me esperaba de Trump decir eso, porque Trump había tenido una retórica tan anti-China desde 2015 hasta 2023, que verlo ahora decir me cago en Taiwán, si China la invade allá ellos, me extrañó muchísimo. O sea, eso de verdad sí me movió el piso. Yo pensé que Trump con Taiwán iba a ser más comprometida que con Ucrania y todo eso. Pero entonces dice que Taiwán tiene los chips que tiene porque se los robó Estados Unidos, lo cual es una ridiculez, eso es mentira. ¿Cómo le robas tú eso? Simplemente las fábricas americanas se dieron cuenta que no valía la pena seguir invirtiendo en manufactura, y cuando vieron que había una empresa en Taiwán que lo hacía bien y producía bien, le comenzaron a dar dinero y hazlo tú. Y entre otras cosas eso está favorecido por algunas políticas que Trump no revirtió, sino que continuó, que ya venían desde los años 80. Pero que Trump no hizo nada por detenerlas, porque ni siquiera las entiende. O sea, es una personalidad terrible, es una persona que para mí es la fábula del diente roto, que el cuento que leíamos en primaria, por lo menos mi generación en toda Venezuela, y que ahora lo vemos en presencia en los Estados Unidos. El diente roto es la fábula de un muchachito peleón que un día le rompen un diente en una pelea y se pasa todo el día tocándose el diente con la lengua, y todo el mundo alrededor suyo cree que es una persona inteligentísima y lo terminan eligiendo hasta para presidente cuando es adulto, ¿no? O sea, es una persona que se ve encumbrada solo porque los demás que están alrededor de él no lo entienden y lo ven como diferente. No es exactamente el mismo ejemplo que Trump, pero creo que es lo que más se le parece en la vida real. Entonces, bueno, me preocupa el orden mundial a corto plazo, y esta es la idea con la que voy a cerrar. Pero yo creo que a la larga, por más que Trump ha hecho mucho daño político, porque quien me argumente, mira, pero estás hablando mal de un tipo que no es que va a ser presidente y no sabemos cómo podría hacerlo. Estamos hablando de una persona que ya fue presidente por 4 años y el país no se volvió mierda. Es cierto, eso es innegable también. Pero eso no, o mejor dicho, esa afirmación ignora el hecho de que el país no se acabó no porque Trump no lo intentase acabar, sino porque el país resistió. Primero. Segundo, tampoco es que Trump buscó acabar el país. O sea, también afirmar eso es necio, es estúpido. Porque Trump no es Skeletor, no es o el comandante Cobra, o sea, no es un villano de serie animada de los años 80 que solo quiere el triunfo del mal por el mal. Nadie de los que hemos considerado villanos en la historia de la humanidad, Hitler, Stalin, lo que sea, eran villanos por eso, porque querían hacer el mal. No, eran personas que estaban convencidas de lo que era lo mejor. Resulta que eso era pasando por encima de un montón de gente. Pero no es el caso de Trump, ni siquiera tampoco. Pero lo que me parece nefasto es que políticamente sí fue un daño. Y su peor acción, o sea, sí ha dejado consecuencias negativas, que casi podríamos resumir a un solo hecho, que son varios. O sea, todos los meses de la administración Trump durante 4 años tienen algo que uno podría decir, verga, qué bolas está en hacer esto. No está bien. Por ejemplo, un caso concreto.
volviendo al ejemplo con Israel, haber movido la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén no es una tragedia, no es lo peor que se pudo haber hecho, pero hubiese sido preferible que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque tener la embajada en Tel Aviv en vez de en Jerusalén mandaba un mensaje a las dos partes del conflicto de mira, esto es un problema interno de ustedes, ambos tienen reclamos legítimos sobre la titularidad de Jerusalén como capital de sus respectivos países. Yo no quiero lucir parcializado hacia ninguno de los dos bandos. Deberíamos decir lucir más parcializado o lucir diplomáticamente parcializado, porque en la práctica no queda lugar a duda a cuál de los dos bandos Estados Unidos apoya más. Sin embargo, tampoco lo hace necesariamente en desmedro del otro, me refiero al bando palestino. O sea, los palestinos tampoco son enteramente inocentes. O sea, uno puede decir que jamás, o sea, que el pueblo palestino de Gaza es víctima de Hamás, hasta cierto punto es cierto, pero también Hamás llega ahí por una victoria electoral. Entonces, bueno, para eso harina otro costal, pero lo cierto es que mandas un mensaje que, mira, mientras ustedes resuelven su conflicto, yo voy a poner la embajada acá, queriendo simbolizar con eso que yo no reconozco a Jerusalén como la capital de ninguno de los dos países. Entonces, mientras usted... Y así fue durante 70 años. Entonces Trump llegaba, vamos a poner esa mierda acá. Y entonces ya mandas un mensaje negativo. Como digo, no es una tragedia, no es lo peor que pudo haber hecho, pero no fue bueno hacerlo. Eso es una... Y además con eso te pasaste por el forro 70 años de una sostenida posición diplomática de los Estados Unidos. Y así hay otros ejemplos también, el reconocimiento el reclamo de soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental es otro ejemplo. Que si bien en la práctica ya la dominación de Marruecos sobre el Sahara Occidental es un hecho fáctico casi innegable desde los años 70, lo cierto es que bueno, ahí había, uno podría decir, bueno, Trump hizo ya de jure lo que era de hecho y con eso se compra tiempo. Sí, pero fueron algunos, en estos casos que estoy mencionando, fueron ejemplos, fueron decisiones pequeñas que lucen completamente inocuas si se las estudia individualmente, pero como son fotogramas de una gran película, esas decisiones, como en un efecto dominó, aguas abajo, sí traen unas consecuencias negativas. Pero me busqué unos ejemplos muy picky y necios. Para mí, Trump podría haber gobernado del carajo y haber tomado una serie de decisiones que yo estuviese celebrando. Pero lo que hizo al perder la elección en noviembre de 2020 fue, políticamente hablando, el peor desastre que pudo haber hecho. ¿Y por qué? Porque ha producido un mal horroroso a corto plazo en ese país, que es sembrar dudas sobre la solidez del sistema político institucional de los Estados Unidos. Si bien, como yo les decía al principio, en los Estados Unidos ha habido montones de ocasiones donde se han hecho unas marramucias y unas tragedias horrorosas, la guerra civil es el peor de todos los ejemplos, pero sin llegarnos a poner tan trágico, esa elección que les mencioné, la de 1876, es una elección que parece la de un país del tercer mundo, africanizado, Latinoamérica, lo que fuese. Lo que nunca se puso en duda era, bueno, esto fue una mierda, pero se hizo apegado a las reglas del juego y ya en 2 años o en 4 años nosotros lograremos ganar, y así. O sea, en los Estados Unidos siempre había habido una transmisión de poder de una facción del país a otra que más o menos en promedio podemos determinar de pacífica, constante y decididamente envidiable. Eso por primera vez no fue así con Trump. Y ahora llevamos 4 años de un tipo negando que perdió cuando todo el mundo sabe que toda institución seria, cuando no han quedado dudas científicas de su derrota, hay gente que conserva el deseo de que Trump no haya perdido y le cree a él. Pero eso es como creerle a Mia Farrow y a la hija de Mia Farrow que Woody Allen le intentó violar. O sea, no se sostiene por sí mismo. 2 instituciones de la ciudad de Nueva York investigaron el caso. Han salido testigos a decir, mira, eso está mal contado y tal, pero bueno, hay gente que le sigue creyendo a Mia Farrow y a su hija. Pero ya eso es una postura personal, de conexión sentimental,
o lo que fuese. Pero lo cierto es que las investigaciones serias no dieron resultado. Igual aquí. Pero para un gentío que se cuenta en millones, que se ve representado en Trump, o que lo desea, o que su causa le parece la misma de él, entonces ahora desconfían del sistema. Ese es el peor legado de Donald Trump. ¿Qué pasaría entonces ahora si él vuelve? Bueno, yo temo que va a ser un gobierno políticamente mucho más desastroso que el anterior, donde va, en vez de ser un cúmulo de pequeñas decisiones negativas a la larga, con una terrible decisión negativa al final de muy malas consecuencias, que hoy en día no estamos viendo, pero que que no están produciendo mayor daño profundo hoy en día, pero que definitivamente es ácido corroyendo la superficie y entrando hacia el interior. Lo que pasa es que todavía a un nivel que se puede reparar. Si Trump queda electo, o si Trump pierde y sigue sosteniendo de forma mucho más radical que le hicieron trampa, y ojo, Trump si pierde va a decir que le hicieron trampa, porque Trump tiene desde 2015 diciendo que le van a hacer trampa. Siempre fue su estrategia electoral. Trump nunca pensó que iba a ganar la primaria republicana, y mucho menos pensó que iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Y para justificarse en su derrota, que él asumía que iba a ser humillante, arrancó diciendo que el sistema estaba torcido en su contra, y que al estar en su contra estaba en contra del hombre común, porque Trump se ha vendido como el hombre común, que no es, nunca lo fue. Ese tipo nació en una cuna de oro y tiene su apartamento neoyorquino literalmente forrado en oro. Coño, busquen las fotos, han salido en revistas. Trump se preciaba de ello. Pero es el hombre del pueblo. Y bueno, sale electo en la primaria republicana, mierda. Y luego sale electo en la presidencia. Coño, ni siquiera tenía un discurso preparado para la noche en que ganó. No pensaba que iba a ganar. Y luego pasó 4 años no sabiendo qué coño hacer en aquel cargo. Hoy en día Trump sí, o sea, aprendió. Trump buscaría tratar de llevar una agenda política más certera, rodearse con gente en la que él confía más. Pero Trump es un hombre ya de casi 80 años, que ha dado muestras públicas de no estar tan en sus cabales, si es que alguna vez lo estuvo, como lo estaba hace 8, que simple y llanamente era un hombre 8 años más joven. Trump tenía 70 en 2016, ahora tiene 78. Si llega a ser electo, va a ser el presidente más viejo en ejercicio, más que Joe Biden. Entonces, wow. Y, y, y bueno, o sea, asumamos que pequeñas evidencias de cierta pérdida de capacidad cognitiva se quedan ahí, no pasan a mayores. Igual no es una persona que, en mi opinión, esté capacitada para llevar el gobierno, el cargo más importante público del país, más importante, influyente en el mundo. Punto. Y podría, o sea, ha estado diciendo toda la campaña, o sea, ha dicho, voy a ser un dictador el primer día nada más. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, ha dicho públicamente que deberían meter preso a sus enemigos políticos. Ustedes dirán, bueno, pero es que a él lo intentaron meter preso. Coño, sí, es verdad. Primero, apegándose al debido proceso, ¿no? O sea, 4 causas judiciales abiertas, todas apegadas a debido derecho. De hecho, varias de esas causas están ahorita paradas porque por el debido proceso los juicios se tuvieron que aplazar para el año que viene. Entonces, primera prueba de institucionalidad. Segundo, hay causas, o sea, las ofensas a la ley que hizo Trump son mayores que la de cualquier otro presidente en el pasado, incluso sumado. O sea, el caso más notorio y famoso, que es el de Nixon en 1974, es nada en comparación con un solo año de Trump. O sea, Nixon renuncia porque le hicieron un impeachment en la Cámara. O sea, no, le estaban por hacer un impeachment en la Cámara, y varios senadores republicanos le dijeron, cuando la Cámara haga el impeachment, en el Senado vamos a votar en tu contra. Entonces mejor renuncia antes para evitarte esa humillación. Y entonces él renuncia antes de que le hagan el juicio en el Senado y antes de que le hicieran incluso la acusación en la Cámara. La acusación es impeachment. La Cámara lo que hace es el impeachment, es la acusación. ¿Cuál era la afrenta de Nixon?
que había encubierto, había tratado de esconder pruebas de que su comando de campaña, de que algunos operarios de su comando de campaña habían se infiltrado en la sede, en las oficinas de la sede nacional del Partido Demócrata para ponerle unos micrófonos para apoyarlo, para oírlo. Ojo, no es que Nixon ordenó esa operación, sino que cuando se da, intenta esconderla para que no se sepa, porque sabía el escándalo político que eso iba a hacer. Y trata de esconderlo hasta el punto de que cuando el fiscal que está investigando el caso ya lo va a interrogar, entonces él vota al fiscal. Eso es nada en comparación con lo de Trump. Nada. Es como cuando uno habla de la corrupción del periodo puntofijista. Tú agarras todos los casos de corrupción del periodo puntofijista y eso es un mes del gobierno chavista en corrupción. No estoy diciendo que el chavismo sea igual a Trump, aunque en algunas cosas sí me lo recuerda. Pero bueno, la cosa es que yo pensé que este iba a ser un podcast de 15 minutos y ya llevo una hora. Para cerrar, parece muy probable que Trump va a ganar. Hoy en día, a la noche de hoy, es tan probable que gane Trump como gane Kamala Harris. Yo creo que va a ganar Kamala por muy estrecho margen, pero eso es un feeling. Ateniéndome al método científico, no soy capaz de hacer un pronóstico porque es 50-50. Y decir que una respuesta a una pregunta probabilística es 50-50 es exactamente lo mismo decir que no tienes idea. Entonces yo prefiero ser sincero y decir no tengo idea, porque no soy capaz, porque la cosa se puso 50-50. Ahora, un feeling, y esto es puramente sentimental, no se debe tomar como Sebastián Cova dijo que no. O sea, ¿qué dijo Sebastián Cova? Que no sabe quién va a ganar, porque está 50-50. Ahora, ¿qué cree? ¿Qué siente? ¿Qué opina Sebastián Cova? Es que va a ganar Kamala Harris por estrecho margen. Ahora bien, no importa que gane por mucho o por poco, Trump va a quitar fraude en ese caso. Y si gana Trump, algo que profesionalmente hablando es tan probable como que gane Harris, yo creo que este segundo gobierno va a ser un gobierno que va a producir mucho más daño político de lo que produjo el primero. Y que como Trump está ahora más experimentado como político, pero al mismo tiempo más enardecido, más molesto, más deseoso de venganza y al mismo tiempo más senil, un eventual gobierno así, por más que eso se come a la experiencia y va a poner a la experiencia en servicio de estas pasiones desatadas que tiene ahora. Y yo creo que si bien malas decisiones políticas de Trump durante su gobierno no terminaron produciendo un daño administrativo que dañase la economía, la sociedad americana, porque lo que he dicho en este capítulo es que los daños que produjo Trump en su gobierno fueron de naturaleza política, pero el país no se vio afectado por eso. Yo creo que hoy en día sí pasaría. O sea, un eventual nuevo gobierno de Trump con un tipo que tiene más experiencia, pero que está más deseoso de joder, o sea, de pasar factura, y además está rodeado de acólitos mucho más fanáticos que en algunos casos tienen un sincero y abierto culto de personalidad para con él, pero además con una persona que ahorita está intelectualmente menos en su capacidad que hace 8 años, por el simple y llano hecho de que 8 años han pasado. No estoy diciendo que Trump esté loco, no, simple y llanamente es una persona más vieja. O sea, oye menos, ve menos, se cansará más rápido, porque simple y llanamente tiene casi 80 años ya, y punto. Como yo a mis 45 ya no veo, ni corro, ni hago cosas como las hacía hace 8 años cuando tenía 37. Entonces, de hecho en esa época hacía ejercicio todos los días, ahorita ya no. Entonces, simple y llanamente una persona las decisiones que va a tomar no solo van a producir un daño político, sino que pueden desatar de repente, o sea, puede que la inflación se dispare ahorita de nuevo en los Estados Unidos, o puede que de repente se
ve a los Estados Unidos arrastrado a un conflicto, o que las autocracias del mundo se envalentonen y arrebaten más territorios en el planeta porque están asumiendo que Trump se va a quedar quieto, cosa que es probable. O sea, cosas así. O sea, eso ameritaría otro capítulo. Pero todo eso me lleva a que yo no quisiera que gane Trump, porque creo que el daño que va a producir al interior de los Estados Unidos y por tanto al resto del mundo por la simple y llana influencia que genera los Estados Unidos por ser el país más rico y poderoso. Insisto, o sea, su poder deriva mucho de su enorme influencia. O sea, nosotros no hemos adoptado los celulares porque los Estados Unidos nos invadió y nos puso una pistola en la cabeza para decirnos, usa celular, lo fabrico yo, quiero que lo... No, ellos fabricaron sus celulares para ellos y el mundo vio y dijo, yo quiero eso, y entonces ahora todos tenemos celulares y todos funcionamos con celulares. Todos sabíamos vivir sin celulares, pero ahora no sabemos vivir sin ellos. Y eso no fue porque los Estados Unidos nos obligó. Los Estados Unidos no nos obliga a consumir sus películas y sus series. Nosotros las buscamos. Ellos las hacen es para ellos. Y dicen, mira, Taina también se vende afuera. Pero cuando tú ves lo que genera una película a veces como los Avengers, de repente Barbie, en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos hace 60% de lo que hacen el resto del planeta. O sea, es un producto que ellos hicieron para ellos. Pero el resto del mundo también quiere verlo. Y hubiesen visto cómo fue el estreno en Venezuela de Barbie. Y fue la segunda película más taquillera aquí ese año. Y así. Entonces, bueno, o sea, los Estados Unidos... O sea, imagínate qué pasaría si los Estados Unidos se va al traste y ya no produce películas. ¿Qué estaríamos consumiendo nosotros si no es las películas y series de televisión gringas? Usted de repente es un hippie o un bicho raro que solo ve novelas turcas o series dramáticas coreanas y usted no va a notar la diferencia. Pero sepa que usted es un mutante que representa a una exigua minoría de la humanidad. El resto de la humanidad sí vamos a padecer y a maltripear una escasez de películas y series de televisión gringas. Ojo, a mí me encantan las películas y series de televisión de otros países. O sea, yo he ido al cine a ver películas árabes, a ver películas japonesas, voy a ver cine venezolano, me encantan. Algunas de mis películas favoritas no son gringas, pero lo que yo más consumo y más me entretiene y más colecciono son películas de los Estados Unidos. Así que, bueno, para aclarar, ¿no? Entonces, bien, creo al final que el igualmente probable gobierno de Trump, que científicamente hablando es tan probable como la elección de Kamala Harris, va a ser un gobierno políticamente nefasto y administrativa y por tanto societal, económicamente potencialmente negativo. O sea, ahí no estoy seguro. Estoy seguro de que políticamente hablando va a ser desastroso. Va a ser peor que el primero. Ahora, si la convulsión al interior de la órbita política de la sociedad americana va en esta ocasión a producir daños severos en la economía, en la sociedad, en la cultura, eso yo lo veo probable. Ahora, yo no puedo ofrecer seguridad sobre eso. Pero ya el hecho de que yo lo vea probable me genera el suficiente temor para que yo desee que no haya una segunda administración Trump. De todas maneras, daño va a haber, así no quede electo, porque va a decir que le hicieron fraude y que él no perdió, que él en realidad ganó. Y eso entonces, así él se muera de un infarto al día siguiente o se pegue un tiro en televisión nacional, igual va a quedar el daño de, ¡ay, nuestro mártir! ¡Qué bolas! Este sistema político es una mierda. Y entonces incluso simples funcionarios del Estado federal ahora tienen que andar con escolta. Eso ya está pasando ya. Algunos cargos federales que no usaban escolta, algunos cargos federales de rango medio bajo, les han tenido que poner protección por parte de, me imagino será el servicio secreto, que es como se llama la agencia que le hace seguridad a los funcionarios del Estado, por ataques aislados, amenazas que han proferido seguidores de Trump, porque Trump está hablando mal del sistema. Solo, en mi opinión profesional,
para cubrirse las espaldas ante una eventual derrota, porque esa fue su estrategia en 2020, porque esa fue su estrategia desde 2015. O sea, hoy estaba viendo a un periodista americano decir que un mes antes de las elecciones de 2020 él entrevistó a Steve Bannon, que era un famoso periodista y productor cinematográfico que fue clave en la campaña de Trump del año 16 y que eventualmente tuvo un cargo de asesor en la administración Trump hasta que después se separó, pero ha seguido muy vinculado a Trump. De hecho, tuvo preso ahorita 3 meses y acaba de salir liberado la semana pasada o esta. Y búsquenlo, Steve Bannon. Steve Bannon, ya un mes antes de la elección de 2020, le decía, no, Trump no va a reconocer si pierde, punto. O sea, esa fue su estrategia siempre. Me parece terrible la cantidad de venezolanos que a mí en algún momento me escribieron o me llamaron para decirme, mira, no, yo creo que a Trump sí lo jodieron, coño, pana. O sea, bueno, ya eso meritaría otro podcast y este está excesivamente largo, 70 minutos hablando. Bueno, conclusiones. No sé quién va a ganar. Tengo un presentimiento no científico, un pálpito de que va a ganar Harris, pero a ciencias ciertas es igual de probable que gane cualquiera de los dos. Me parece negativo que gane Trump por que se van a agudizar los aspectos negativos de su primer gobierno con terribles consecuencias a corto y mediano plazo para el resto del mundo. Pero, y esto una vez más es un feeling, un pálpito, un presentimiento, esto último que voy a decir no es científico, pero no deja de ser un wishful thinking, pero creo que tengo buen sustrato para decirlo. Viendo la historia del país, creo que a la larga se corrigen los defectos y va a terminar, seguirá siendo un gran país por muchas generaciones más, definitivamente hasta mucho después de que yo muera, lo cual no está tan lejos ahora de lo que estaba hace 10 años y o hace 27 cuando yo empecé a estudiar los Estados Unidos con pasión. Y yo creo que va a ser larga, pero un error que se comete cuando uno analiza la historia es pensar que porque algo sucedía en el pasado va a seguir sucediendo en el futuro. Eso es un exabrupto. Pero yo tengo la sensación de que al ver la historia de los Estados Unidos, que incluso pasó por una guerra civil, una gran depresión, convulsiones, marramucia, racismo, esclavitud, todo eso, ha siempre logrado transformarse sin perder su continuidad política. Y eso es impresionante y único en la historia. Muy pocos países se le acercan y los que se le parecen mucho empezaron mucho después que los Estados Unidos a hacer igual. O empezaron antes, o sea, es el caso de Suiza, por ejemplo. O empezaron antes, como el caso de la Gran Bretaña, pero con unas transformaciones, o sea, pero no es sino hasta que aparecen los Estados Unidos que Gran Bretaña se termina volviendo más democrática. O sea, Gran Bretaña ya tenía un gobierno representativo antes de la Revolución Americana, pero no es sino hasta que los Estados Unidos se independiza y se vuelve el primer gran país democrático moderno, que entonces Inglaterra se transforma. Y podemos hablar de que la democracia inglesa comienza a partir de 1832. De acuerdo a una serie de reformas que fueron tomadas en aquella oportunidad. O sea, y ya para entonces los Estados Unidos eran muchísimo más democráticos. Que, una vez más, esa democracia americana no es perfecta, comparada con la moderna, con la actual, era todavía muy incompleta, pero las cosas tienen que ser medidas en su justo tiempo. Y cuando uno ve cómo eran los Estados Unidos para 1832, nada en el mundo en ese momento era democrático, solo los Estados Unidos. Incluso Gran Bretaña, que ya tenía un gobierno que podía convertirse en democrático y de hecho comienza a hacerlo ya más decididamente a partir de una serie de reformas introducidas en 1832, que tenían unos muy buenos antecedentes que habían comenzado a finales del siglo XVII, de los cuales los Estados Unidos también recogió ahí su respectiva herencia por formar parte de esa matriz política, pero que en los Estados Unidos maduraron de una manera diferente, cristalizaron mucho más temprano y terminaron incluso influyendo a Gran Bretaña, incluso 50 y pico, 60 y pico años después de roto el lazo político. Entonces, verga, los Estados Unidos es arrecho, pana. Y yo
Espero que siga haciéndolo, pero creo que está pasando por muy mal momento. Y eso ha sido todo por hoy. Me despido rápidamente, pidiéndoles primero disculpas por lo largo del capítulo. Espero que lo hayan sabido apreciar. Me encantaría que me den sus opiniones. Y me encantaría que le hagan llegar este capítulo a quienes ustedes creen que les puede servir, ser de utilidad, gustar, entretener. Y también voy a decir algo. Me encantaría que se vuelvan donantes del podcast. Visiten mi perfil en Patreon y se vuelvan mecenas. Es apenas $1 mensual. Pueden donar más, 2 mensuales, 4, 8, 16, 32, 64, lo que ustedes quieran. Pero sería chévere, se siente bonito y me cae muy bien. No están obligados de todas maneras a hacerlo. Como se han podido ver, ustedes pueden escuchar todos mis capítulos completicos de una punta a la otra sin necesidad de pagar un solo centavo. Es simplemente un gesto. Y eso sí, ha sido ya finalmente todo por hoy. Hasta la próxima. Saludos a los amigos en los Estados Unidos. Les espero una semana bien jodida, pero apasionante. Yo voy a estar aquí apoyándoles. Me pueden consultar cualquier cosa todos estos días.